Muy buenos días, mis amados discípulos. Soy Manu Pereiro, ministro de la Iglesia del primer siglo, por la voluntad de Dios, y aprovecho para enviarles mis bendiciones, la gracia y la paz de nuestro Padre Celestial, en el maravilloso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La importancia de la palabra de Dios como nuestra fuente de certeza y seguridad en tiempos de incertidumbre. La enseñanza de hoy está relacionada con la hipocresía, la injusticia y una total falta de empatía con el prójimo. En Ucrania, en Palestina e Israel, en algunas regiones de África y ahora muy cerquita de Argentina, en Venezuela, vemos con ojos azorados cómo se miente, se secuestra, se tortura y se mata a personas, seres humanos como si nada. No me extraña la maldad de dictadores que por ambiciones desmedidas tanto en lo político como en lo económico son capaces de todo, hasta de entregar a su propia madre, como lo supo profetizar nuestro Señor Jesucristo. Mientras el dictador Maduro secuestra y mata en Venezuela, las organizaciones humanas como la OEA, las Naciones Unidas, que supuestamente fueron creadas con el objetivo de defender a los pueblos de dictadores como Hitler, Mussolini, Stalin, navegan defendiendo y cuidando sus propios intereses económicos y políticos, mientras el pueblo venezolano se desangra. Hasta el propio Papa hace un silencio cómplice que aturde. En un determinado momento, contemplar tantas injusticias llegaron a agobiarme. Mi espíritu se enardecía porque no soporto las injusticias y mucho menos el sufrimiento de miles y miles de personas que están siendo aplastadas por el egoísmo y la ambición de unos pocos locos al que no le importan los medios sino el fin. Clamé a Dios y Él me respondió y me hizo recordar estos dos registros bíblicos. Por favor, acompáñenme al libro de Mateo, en el capítulo 5, leemos el versículo 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. ¡Qué maravilla esperanza! ¡Qué maravillosa esperanza! Juan, por favor, capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado, dice nuestro Señor Jesucristo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Por qué tenemos que tener aflicciones en el mundo? Porque Satanás es el rey de este mundo, y mientras él reine, jamás tendremos paz. Al recordar que mi Señor Jesucristo, que está dentro mío, Él venció al mundo, recuperé mis fuerzas y mi vigor, sabiendo que todas estas cosas que están pasando alrededor del mundo, y les garantizo por la palabra de Dios que van a empeorar cuando nuestro Señor regrese, toda esta maldad, todas estas injusticias, todas estas muertes, todo este dolor terminará. Recordé la anécdota de un misionero norteamericano que después de 30 años de trabajar para Dios en África, volvió a su país natal, donde nadie los recibió. Coincidió su llegada con la de un político norteamericano, al cual miles de personas habían ido a recibirle. En su humildad pensó: Dios, 30 años trabajando para ti en África y nadie viene a recibirme. ¿Saben lo que les respondió Dios? Todavía no has regresado a tu hogar. Al meditar en todos estos acontecimientos, Dios me llamó la atención a dos cosas: a estar preparado para los días malos, como le ocurre hoy al pueblo venezolano y otros pueblos en el mundo, y a recordar que la palabra de Dios es el ancla segura
en el mar de las incertidumbres que este mundo nos presenta. Y esta es la enseñanza que deseo compartirles en el día de hoy. Según el diccionario, un ancla es un instrumento de hierro con ganchos que sirve para asegurar las embarcaciones aferrándose en el fondo del mar e impide que sean arrastradas por el mar o el viento. La comparación es perfecta para nosotros los cristianos. La palabra de Dios correctamente dividida es el ancla segura que impide que seamos arrastrados por las injusticias de este mundo. En la medida que esa ancla esté firme, jamás seremos arrastrados, porque nuestro Señor nos enseña cómo vencer al mundo. Entre otras cosas, esta maravillosa palabra es certeza. Por favor, acompáñenme al libro de Hebreos en el capítulo 11 y leemos el versículo 1. Es pues la creencia, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero comentarles que yo no tengo ninguna duda de lo que Dios dice en su palabra, que cuando Él dice que a su tiempo Él vendrá por nosotros, que Él enviará a su Hijo Jesucristo y nos llevará de este mundo, que yo creo lo que la palabra de Dios dice, no tengo ninguna duda y tengo la convicción de que Dios va a restaurar las cosas. ¿Qué otra cosa hace esta ancla que es la palabra de Dios? Certidumbre. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. La palabra de Dios es el ancla más segura. ¿Qué otra cosa hace esta palabra? Nos crea o nos da evidencia de la palabra de Dios y de las promesas de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Al ver el universo, al ver esta creación maravillosa que ha sido creada por Dios, ¿cómo puedo dudar de su palabra? ¿Qué otra cosa hace la palabra? La palabra de Dios es verdad. Juan 17:17. Santifícanos en tu verdad, dice Jesucristo. Tu palabra es verdad. ¿Qué otra cosa me da a mí esta palabra de Dios? Seguridad. Acompáñenme por favor a Salmos capítulo 91 y en el versículo 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Qué maravilloso consuelo, qué maravilloso tener esta esperanza viva de la palabra de Dios. También la palabra de Dios es auténtica. Fíjense, por favor, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura, respirada de Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios y la mujer de Dios sea perfecto, enteramente perfeccionado para toda buena obra. Qué casualidad, ¿no? El día miércoles estuvimos hablando sobre 2 Timoteo 3, 16 y 17. ¿Qué otra cosa es la palabra de Dios? Es exacta, nos da precisión, nos da exactitud. Proverbios 30, versículo 5. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. ¿Qué otra cosa hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Convencimiento. Acompáñenme por favor al libro de Hechos. En el capítulo 17 leemos el versículo 11. Y estos, dice, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas que decía Pablo eran así. Y esta es mi exhortación a ustedes,
que me están escuchando. Los exhorto a que reciban la palabra de Dios que yo les estoy predicando y que escudriñen cada día las Escrituras para que confirmen lo que yo les comparto, que no es lo que yo digo, sino es lo que Dios dice. ¿Qué otra cosa te da esta maravillosa palabra, que es el ancla segura en el mar de incertidumbre de este mundo? Convicción. Romanos, por favor, capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Tienes duda? ¿Crees que algo te puede separar del amor de Dios? Es imposible. Cuando Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo, sabiendo por su presencia que tú ibas a creer en la obra redentora de Jesucristo, estás en las manos de Dios y nadie la puede arrebatar. ¿Qué otra cosa hace la palabra de Dios? Te persuade. Hebreos, por favor, capítulo 6, versículos 18 y 19, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que acudimos para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Qué maravilloso que es escudriñar la palabra de Dios. Cómo te reconforta, cómo te consuela, cómo te da fuerzas para seguir viviendo como peregrinos en este mundo lleno de incertidumbres y de injusticias. Por favor, acompáñenme a Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo more, ¿cómo? En abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que la palabra de Dios more en abundancia en tu vida, porque solo la palabra de Dios te va a dar el ancla firme y segura. Filipenses, por favor, capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Te exhorto en el nombre de Jesucristo a que asumas toda esta exhortación y este consuelo que viene de la palabra de Dios. En el mundo vamos a tener aflicciones porque el rey de este mundo es Satanás. Pero nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros hemos sido comprados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio por nuestras vidas. Él pagó el precio por nuestra paz, por nuestra abundancia, por nuestra victoria. Te animo a que anclees tu vida en la palabra de Dios. Y quiero dar gracias a Dios por su palabra y pedir tu ayuda, Dios, para poder vivir conforme a tu palabra y no movernos ni a diestra ni a siniestra, pararnos firme en tu palabra, sabiendo de antemano que cada uno de nosotros que ha creído en tu palabra, que ha confesado con nuestra boca que Jesús es el Señor en nuestra vida y que hemos creído en nuestro corazón que tú, Dios, lo levantaste de los muertos a Jesús, tenemos la victoria asegurada. Que esta enseñanza sacuda vuestros corazones, los energice, que arda vuestros corazones con esta maravillosa palabra de consuelo, de esperanza, de fe y de victoria. Que Dios te bendiga y te veo el próximo domingo. Chao, chao.